Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme en estos videos, muchas gracias por acompañarme en este ministerio. Este video le hemos titulado Haire Keharitomene, lo que quiere decir salve llena de gracias. Y ese fue el saludo que el ángel Gabriel le hizo a la Virgen María cuando fue a visitarla a Nazaret. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 28. En este video le voy a dejar las bases bíblicas con las cuales nosotros podemos explicar a dónde en las Sagradas Escrituras se encuentra lo que por el momento nosotros tenemos como un dogma, y es el dogma de la Inmaculada Concepción. Vea, dentro de la Iglesia Católica nosotros tenemos 4 dogmas que se refieren a la Virgen Santísima. Primeramente tenemos el dogma que nosotros creemos de que María es la Madre de Dios. Tenemos un segundo dogma, el cual nosotros creemos en la virginidad perpetua de la Virgen María. Y esto lo que significa es de que María fue virgen antes, durante y después del parto. Tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual estoy explicando en este video, y es de que nosotros creemos de que María fue libre de pecado desde el momento que ella fue concebida. Y eso nos lleva a un cuarto dogma en el cual nosotros creemos que María fue llevada, o sea, la asunción de la Virgen a los cielos, porque recordemos que nada impuro entra en el reino de los cielos, y María como inmaculada pues sí pudo entrar a los cielos. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer un poquito de historia con referente a este dogma. Primeramente, este dogma se tardó bastante tiempo dentro de la iglesia para poder ser aceptado. Y la razón fue porque existían 2 corrientes teológicas dentro de la Iglesia Católica que no se ponían de acuerdo. Una era la corriente teológica de Santo Tomás de Aquino, que decía de que la Virgen fue inmaculada en el vientre de su madre. O sea, Santo Tomás de Aquino sostenía que María no fue libre de pecado desde el momento en que fue concebida. Y la otra corriente que existía es la corriente de los franciscanos. Y los franciscanos sostenían de que María fue libre de pecados desde el momento que ella fue concebida. Entonces, como ven, dentro de la Iglesia Católica existían esas 2 corrientes. Una, la que decía, la de Santo Tomás de Aquino, de que María fue inmaculada en el vientre de su madre, y la de los franciscanos, que sostenían de que María fue libre de pecados desde el momento que ella fue concebida. Conforme el tiempo fue pasando y después de muchos estudios y de tanta oración al Espíritu Santo, pues la balanza se inclinó a favor de los franciscanos, y es así como nosotros conocemos el dogma de la Inmaculada Concepción, que consiste en que María fue libre de pecado desde el momento en que ella fue concebida. Para darles un poco de historia, en el año 1848, el Papa Pío IX formó una congregación de cardenales y convocó una comisión de 19 teólogos para que cada uno diera su parecer sobre la posibilidad de que la Inmaculada Concepción de María fuera definida como dogma. Siguiendo la propuesta de esta comisión, el Papa pidió a todos los obispos del mundo, mediante una encíclica que él mandó el 2 de febrero de 1849, en la cual le pedía la opinión sobre la oportunidad de esta definición dogmática. A este llamado del Papa respondieron
603 obispos. 546 dieron su parecer favorable. Del resto, la mayoría, aunque aceptaban el privilegio mariano, no consideraban oportuna su definición para evitar la susceptibilidad de los protestantes. Muy pocos de estos obispos se mostraron contrarios. Y es así como este dogma fue definido. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos argumentar de que este dogma se encuentra dentro de lo que es las Sagradas Escrituras? Bueno, lo vamos a ver desde 3 puntos de vista. Primeramente lo vamos a ver desde la santidad absoluta de Dios. El segundo punto de vista va a ser desde las figuras del Antiguo Testamento que se refieren a la Virgen. Y el tercero es el saludo del ángel Gabriel el día de la Anunciación. Primeramente, la santidad absoluta de Dios. Vea, en el libro de Éxodos capítulo 3 y ya versículos del 3 en adelante, nosotros leemos aquella escena de cuando Moisés está al pie del monte Sinaí y ve de que una zarza está ardiendo. Entonces Moisés decide ir a ver qué es lo que pasa. Y cuando Moisés se va acercando a esa zarza, escucha una voz que le dice que se quite las sandalias porque la tierra que va a pisar es una tierra santa. O sea, no podía entrar Moisés porque todo lo que es santo y está consagrado a Dios, nadie lo puede tocar, porque el que lo toca se muere. Entonces Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias. Muchos teólogos y eruditos de las Sagradas Escrituras nos dicen, cuando se habla de esta zarza, de que se está haciendo referencia a la Santísima Trinidad, porque quien habla es el Padre, el fuego, ¿verdad?, es el Espíritu Santo y la zarza representa a Jesucristo. Entonces, si eso es la Santísima Trinidad, quien hace falta allí es la persona que sostiene esa Santísima Trinidad y se refiere a la Virgen María. ¿Por qué decimos que sostiene? Porque recordemos esa unión íntima que tiene María con la Santísima Trinidad, y es de que María es hija del Padre, es esposa del Espíritu Santo y es madre de la segunda persona que es nuestro Señor Jesucristo, o sea, madre de la palabra que se hizo carne. Entonces, la tierra que Moisés iba a pisar es la que representa a la Virgen. Entonces, por lo tanto, algo santo y algo que está consagrado a Dios no puede ser tocado. Otro ejemplo que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras de que todo lo que está consagrado a Dios nadie lo puede tocar porque esa persona se muere, nosotros lo encontramos en el libro de Números, capítulo 4 y versículo 15. Y ahí nos dice lo siguiente: cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y sus utensilios todos, y se levanten en campamento, vendrán los hijos de Caat para llevárselos, pero sin tocar las cosas santas, no sea que mueran. Entonces, todo lo que es santo para Dios, nadie lo puede tocar. Otro ejemplo que les puedo dar, otro texto bíblico, se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 19, y prácticamente está del versículo del 29 al 35. Y allí tenemos aquel episodio cuando Jesús viene de Betania y ya va para Jerusalén, donde él hace su entrada triunfante. Y antes de entrar, Jesús manda a 2 de sus discípulos que vayan al pueblo cercano y traigan un burrito que nunca había sido montado. Lo que quiere decir es de que Jesús, donde Jesús se sienta o se reposa, tiene que ser algo santo y sagrado.
Lo mismo nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 23 y versículo 53, donde nos dice de que Jesús fue sepultado en una tumba a donde nunca habían enterrado a nadie. Entonces, sí, para entrar a Jerusalén, Jesús usa un burrito virgen para montarse en él, y para ser sepultado por 3 días lo entierran en una tumba que nunca nadie había sido enterrado. Entonces, ¿cómo iba a permitir Dios que su hijo estuviera en un vientre que no era puro por 9 meses? Desde el punto de vista de la razón, no tiene sentido. Y desde el punto de vista espiritual, pues tampoco no tiene sentido, porque Dios en ningún momento iba a permitir que su Hijo Santo, el Santo de los Santos, estuviera en un vientre manchado por 9 meses reposando. Entonces, como vemos, desde el punto de vista de la voluntad de Dios, ahí se conoce de que María es inmaculada. Ahora bien, lo vamos a ver desde el punto número 2 que mencionaba, y desde el punto de vista de las prefiguras que nos mencionan en el Antiguo Testamento con referente a la Virgen. Me voy a hacer referencia solamente a una prefigura, y es el Arca de la Alianza. Recordemos que el Arca de la Alianza era un cajón como de 1,5 metros que los israelitas llevaban a donde ellos fueran. Esta Arca de la Alianza fue algo de que Dios le dijo a Moisés que construyera. Y conforme el tiempo iba pasando, allí en el Arca de la Alianza, lo que los israelitas llevaban eran los 10 mandamientos, o sea, la tabla de la ley. Llevaban el bastón de Aarón y llevaban también el maná caído del cielo. Entonces ellos llevaban 3 cosas. Llevaban la ley, el bastón de Aarón, y llevaban el maná. Entonces, esa arca que los israelitas cargaban era una prefigura de lo que era el vientre de la Virgen María. Porque María, ¿a quién era que María andaba en su vientre? Pues María andaba a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues primeramente es la palabra de Dios. Segundo, el sumo sacerdote. Y tercero, el pan caído del cielo. Entonces, el vientre de María es lo que representaba en una prefigura en el Antiguo Testamento lo que era el Arca de la Alianza. Y una de las pruebas que nosotros tenemos es, por ejemplo, en el libro, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 14, después que el rey David ha hecho un acuerdo con los filisteos y él se lleva el arca porque los filisteos habían ganado una pelea y ellos se habían llevado el arca de la alianza con ellos. El rey David hace unas negociaciones y los filisteos deciden dársela. Entonces, cuando el rey David la lleva para Jerusalén y va entrando a Jerusalén, nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 14, dice de que el rey David bailaba enfrente del arca, él danzaba. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó cuando la Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel? Si ustedes van al libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 44, ahí nos dice que tan pronto el bebé escuchó el saludo de María, el bebé comenzó a bailar y allí está hablando de San Juan el Bautista. Entonces, como vemos en el Antiguo Testamento, David, el rey David, bailaba enfrente del arca, y en la Nueva Alianza, ¿verdad? María, que es la realidad de lo que era
la prefigura de la primera alianza, que era la prefigura del arca del Antiguo Testamento, pues el niño Juan Bautista baila de alegría. Luego, en la segunda carta de Samuel, capítulo 6 y versículo 11, nos dice de que el rey David, antes de entrar el arca a lo que era Jerusalén, la dejó 3 meses donde un sacerdote. Y en el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 56, nos dice de que la Virgen estuvo 3 meses donde su prima Santa Isabel. Entonces, como vemos, el arca de la alianza del Antiguo Testamento era una prefigura del arca de la nueva alianza, que era la Virgen María. Ahora lo vamos a ver desde el tercer punto de vista, que es el saludo que le hace el ángel Gabriel a la Virgen, ¿verdad? Cuando se da el día de la Anunciación. Entonces, cuando el ángel llega, y esto lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 28, cuando el ángel llega, le dice a María: salve, llena de gracia. Ese llena de gracia, cuando se traslada al griego, le está diciendo Jaire Mene. Y Mene es una palabra que está en un presente futuro. Lo que quiere decir es que el ángel está diciendo: salve, llena de gracia, la que era, la que es y la que fue. O sea que el Mene es una expresión que le está diciendo: salve la Inmaculada, salve la llena de gracia, la perfecta, la que no tiene mancha. Entonces, ese salve que usa el ángel Gabriel cuando el día de la Anunciación con la Virgen, ese Jaire, que es el salve, solamente se le daba, era un saludo que se le daba solamente a personas que tenían una autoridad real. Por eso es que nosotros encontramos varios textos de la Biblia cuando le decían a Jesús: salve, rey de los judíos. O sea, le decían Jaire, rey de los judíos. Y eso está en el libro de San Juan, capítulo 19 y versículos 3. También, cuando Judas llega y besa a Jesús para que lo arresten, le dice: salve, maestro, ¿verdad? Jaire Rabai. Entonces, esa palabra Jaire o salve, Mene, que significa la llena de gracia, es una palabra que tan solamente una vez se pronuncia en las Sagradas Escrituras. Y es una palabra que se encuentra solamente en el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 28. Ahora, lo interesante de esta frase, el Mene, es de que fue una palabra que fue aceptada en el vocabulario del diccionario griego hasta el siglo IV. Y como vemos, San Lucas lo aplicó en las Sagradas Escrituras apenas en el siglo I. Hermanos, en este 8 de diciembre que celebramos la Inmaculada Concepción de María, espero pues que pidamos y rogamos a la Virgen por todas aquellas intercesiones que nosotros tengamos, y que nosotros creamos fielmente de que María fue concebida sin pecado y sin mancha original. Entonces, para terminar, recordarles que la Inmaculada Concepción se celebra cada 8 de diciembre, y ya el 8 de septiembre de cada año nosotros celebramos la Natividad de la Virgen, que son exactamente 9 meses a partir del 8 de diciembre. Hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones,
y nuevamente pues nos vemos en la próxima.